Voy a hablar un tema que lleva como título, ¿cómo dice? El rey pródigo. Alguien dirá, el hermano se ha equivocado, no es el rey pródigo. ¿Cómo debe ser? Debe ser el hijo pródigo. Pero no me he equivocado. El título dice el rey pródigo. Y vamos a hablar en la mañana acerca de un rey que, al igual que el hijo pródigo, un día tuvo que convencerse que los caminos de Dios son mejores, son mucho mejores que los caminos que nosotros elegimos. Y va a estar basado en el libro de Primera de Crónicas, el capítulo 33. Yo quiero que usted me acompañe con la lectura que va a aparecer aquí en la pantalla, ¿ya? Aquí va el primer versículo. Dice la palabra de Dios que de 12 años era quien. Segunda entonces, por favor. ¿Ya? De 12 años era quien. Manasés, cuando comenzó a reinar. Y 55 años reinó en Jerusalén. De 12 años era Manasés. A ver, algún jovencito que hoy tenga 12 años, levante su mano. 12 años. Aquí está Daniel. Daniel tiene 12 años. Ponte por aquí, Daniel. Ahí está. ¿Se imaginan ustedes a Manasés con 12 años? Y a esta edad que tengas todo el poder, todo el reino, una corona en tu cabeza. ¿Qué harías con 12 años si tienes todo? ¿Qué haría un jovencito? Diría alguien, me compro el PlayStation. ¿Qué número estaba acá? El 4. Me compro un PlayStation 4. ¿Qué más hago? Una zapatilla que cueste unos $250. ¿Qué más puedo hacer? Puedo viajar. Todo puedo hacer solamente diciendo, hagan esto, y todo se cumple. A los 12 años, la historia dice que Manasés tuvo todo. ¿Saben por qué? Porque su padre murió. ¿Cómo se llamó su padre? Su padre fue Ezequías. Su padre fue Ezequías. ¿Y cómo creen ustedes que Ezequías lo educó a su hijo? A Manasés. Lo llevó al templo, lo hacía cantar. ¿Qué más sabía Manasés? Sabía orar. Manasés conocía todo acerca de la palabra de Dios, pero murió el padre y algo pasó en Manasés. ¿Qué sucedió? Pero, ¿cómo dice? Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había hecho delante de los hijos de Israel. 12 añitos, pero ¿siguió los caminos de su padre? No lo siguió. ¿Cuántos jovencitos hemos conocido la fe? ¿A través de quién? A través de nuestros padres. Y hemos empezado a crecer. Y un día, ¿qué hemos hecho? También queremos apartarnos de los caminos de Dios. A los 12 años Manasés dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Pero mientras su padre estaba vivo, ¿qué hacía él? Seguramente que estaba fiel, estaba en la iglesia. Murió su padre y empezó a hacer lo que su corazón le decía. ¿Qué más sigue? ¿Cómo ven ustedes a esta imagen? ¿Qué está haciendo Manasés? Está, dice, adorando a otros dioses. La palabra dice que él, ¿qué hizo? Reedificó los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado. O sea, Ezequías era un reformador. Ezequías se iba a un lugar y empezaba a derribar todo lo malo, las estatuas, los templos de los dioses falsos,
Todo lo derribó porque quería lo mejor para su hijo y también lo mejor para la familia. Pero él, ¿qué hizo? Todo lo que su padre había destruido, él lo empezó nuevamente a edificar. Tal vez acá haya un joven, una señorita, que su padre empezó a implantar buenas costumbres en su hogar. Tal vez su padre murió, o tal vez creciste y todo lo bueno que tu padre empezó a hacer, tú lo echas por tierra. Y empiezas nuevamente a edificar lo que tu padre sacó de tu casa, tú lo vuelves a traer. Yo recuerdo mucho que cuando yo era niño, mi padre tomaba. Y lo que recuerdo es cuando un vecino tocaba la puerta, compadre, con sus 2 cajas de cerveza. Pero mi padre conoció la fe, se bautizó, empezamos a crecer nosotros y fuimos jóvenes. Y de pronto un día golpean la puerta. Era uno de mis hermanos borracho. Y yo me acordé la vez que mi padre se emborrachaba. Y ya no era mi padre el que estaba en esos caminos. ¿Ahora quién era? Ahora éramos los hijos. No abría la puerta, rompía los vidrios. ¿Cómo? Si cuando fue niño él había aprendido la palabra de Dios. Pero llega un momento en que tú crees, no, mi papá está equivocado, él tal vez fue un fanático, fue extremista, yo quiero vivir la vida. Y eso era lo que hacía Manasés. Todo lo que mi padre me negó, ahora lo voy a hacer. Lo empezó a edificar. Dice que levantó altares. ¿A quiénes? A los Baales. ¿A quiénes más? Hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos. Al sol. ¿A quién más? Ayúdenme. A las estrellas. ¿A quién más? A la luna. A todos lo empezó a adorar. Fue soberbio. La historia dice que Manasés mandó matar al profeta Isaías. Porque Isaías era el consejero de su padre, pero él lo mandó matar. No quería que nadie le estorbe, que nadie le diga, estás mal, mira lo que estás haciendo. ¿Cuántos jóvenes cuando tienen 17, 19, 20 años dicen, esta es mi vida, déjame hacer, quiero vivir? Yo quiero que estés atento a esta historia. Esto no es una historia cualquiera, es la historia de un rey que lo tuvo todo. A lo mejor estoy hablando a un joven universitario, a un estudiante de secundaria, que se ha cansado de la religión de sus padres. Mira esta historia. Es un rey, no es cualquiera. Está lejos de los caminos del Señor. ¿Qué más hizo? Edificó también altares. ¿En dónde dice? Este es un atrevido. Porque no empezó a adorar, hizo ídolos fuera. Empezó haciéndolo fuera, pero después ¿qué hizo? En la propia casa de Dios empezó, ¿qué cosa? A edificar ídolos. Y se olvidó que el Señor había dicho, Jerusalén, en Jerusalén estará, ¿qué cosa? Mi nombre perpetuamente. Cuando un joven empieza a tomar, por ejemplo, ¿dónde empieza? ¿Empieza directamente en la casa? No. Me acuerdo que algunos de mis hermanos tomaban y venían calladito, lejos, y venían sobrios. Pero pasaba el tiempo y te vas cambiando. Ah, ya venía borracho. Otro ya empezaba a golpear la puerta. Otros ya después quieren tomar en la casa. O sea, vas de mal en peor. Y Manasés dice que no solamente su papá había derribado los altares allá afuera, lejos, él los reconstruyó afuera, pero fue más. Llegó a la casa de Jehová y ¿qué hizo? Empezó a edificar altares.
qué Dios de mis padres. Hay que vivir la vida. Y ahí hizo, dice, altares en Jerusalén, pero se atrevió aún más. El versículo 5 dice: edificó a sí mismo altares a todo el ejército de los cielos. ¿En dónde? En el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Cuántos de nosotros sabemos que hay cosas santas? ¿El día sábado qué es? El día santo. Pero muchas veces lo profanamos. Hay jóvenes que en verdad llegamos a este punto, ¿verdad? Continuamos. ¿Qué más hizo? Dice que sus hijos lo pasó por fuego. Ustedes ven la imagen. Ahí está un Dios falso, con las manos esperando que estos hijos lo hacían pasar por fuego y lo dedicaban a sus dioses. Hace algunos meses me contó mi esposa y me dice: ¿sabes qué, Wilson? Un familiar mío que conoció la fe me dice: va a bautizarle a sus niños. Y yo ¿pero cómo? Le digo: ella conoce la fe, ella nació en la iglesia. Sí, me dice, pero ahora, este domingo, va a bautizarle a sus hijos. Le digo: ¿pero qué pasó? ¿Cómo cambiaste? Manasés, a pesar de ser un jovencito que creció en la iglesia, ahí ustedes lo ven, ¿qué cosa? Lo ven dedicando a sus hijos a los dioses falsos. Dice que él miraba, dice, los agüeros, era dado a las adivinaciones y consultaba ¿a quiénes? Consultaba a los adivinos y a los encantadores. Y dice la palabra que él se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Una vez conversaba con mi hermano, le digo: ¿por qué tomas? Le digo: mira, tú has conocido la palabra de Dios. Y ¿sabe lo que me dice? Mira, Wilson, del mismo cuero sale la correa. Y le digo: ¿cómo es eso? Mira, me dice, estás en el trabajo, te haces amigos, los amigos te invitan, tomas con ellos y también te dan trabajo. Y a mí me sorprendió. O sea, es diferente cuando tú conversas con un joven y te dice: sí, hermano, estoy mal, estoy en malos caminos. Pero llega un momento en que ese joven no lo ve como algo malo, sino como lo ve, como algo beneficioso, como parte de la vida. Manasés, entonces, dice la palabra de Dios que se excedió en hacer todo lo malo ante los ojos ¿de quién? Ante los ojos de Jehová. Manasés, no solamente él se extravió, sino que también, ¿qué hizo? Dice, lo hizo extraviar ¿a quiénes? A Judá y a los moradores de Jerusalén. Yo no sé si pasa esto aquí o pasó alguna vez, ¿no? Pero hay jovencitos que cuando acabamos el sábado, ¿qué hacemos? Termina el sábado y vamos a servir también a los dioses falsos. Y algunos son conscientes que estamos mal y dicen: solo me voy a perder y solo me voy con la gente de afuera. Pero algunos saben lo que hacemos: jalamos a otros dentro de la propia iglesia. Vamos, hay una fiesta. Si eso ha pasado o está pasando, yo creo que Dios es grande en misericordia. ¿Amén, hermanos? Amén. Eso, por favor, jóvenes. Decía un joven: si yo me pierdo solo. Yo no te llevo a ti. Yo también un tiempo cuando era adolescente, ¿no? Mis amigos me invitaban a la fiesta. Y cuando yo estaba cambiado, yo veía que mi hermano menor ya estaba cambiado también. Y yo decía: no te llevo a ti. Pero eso no, quédate. No, dice: yo no voy por mi cuenta. Si quieres, vete por tu cuenta, pero conmigo nunca vas a ir a una fiesta. Porque yo era consciente que estaba andando mal, pero jamás
quise llevar a un hermano mío por esos caminos. Pero a Manasés no le importaba esto. No solamente su familia estaba mal, ¿quiénes más fueron arrastrados? Todo el pueblo adoraba también a dioses falsos. Dice que hizo más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. El siguiente versículo habla acerca de la misericordia de Dios. ¿Ustedes creen que Dios está mirando a Manasés? Manasés está en malos caminos y Dios se va a quedar así quieto, porque Dios ama al pecador. Y dice la palabra que habló Jehová a Manasés y a su pueblo. Yo no sé si le envió un profeta, yo no sé si le hizo soñar, le reprendió de qué manera, pero Dios habló a Manasés. ¿Y qué hizo Manasés? Dice la palabra, mas ellos no escucharon. ¿Cuántos jóvenes se le dicen, estás mal, regresa? ¿Y qué hacen ellos? No escuchan. No escuchan. Pero miren lo que va a hacer Dios en su grande amor. No es que Dios te castiga, no es que Dios es malo. Dios dice que reprende a quién, al que ama. La siguiente diapositiva. Jóvenes, al igual que el hijo pródigo, no todo es felicidad. Podrás estar lejos de Dios 5 años, 10 años, 15 años, pero ese tiempo se acaba. Manasés era un rey, pero dice la palabra de Dios que un día llegaron los ejércitos de los asirios, pelearon con Manasés. Manasés no estaba con Dios. Dios permitió que lo tomen prisionero, y no solamente le pusieron, dice, en las manos cadenas. ¿Qué más dice la palabra de Dios? ¿Qué le pusieron en la nariz? Dice que le pusieron grillos, así como un chanchito en el hocico. Le pusieron grillos y con las manos encadenadas lo llevaron ¿a dónde? Lo llevaron, dice, a Babilonia. Ahí estaba ese gran Manasés, el que todo lo podía, el que todo lo tenía gracias a sus padres. Y la palabra de Dios dice que fue llevado a Babilonia. ¿Y ustedes creen que lo llevaron a qué? ¿A que siga siendo rey? ¿A que siga mandando? ¿En Babilonia tenía plata? ¿Tenía poder? No. ¿Qué pasó? Dice que Manasés fue puesto ¿en qué? En angustias. ¿Acaso le dirían en la cárcel, duerme hasta la hora que quieras? ¿O acaso diría, yo quiero un pastel, tráigame para comer un pastel? No, ahí lo castigaban. Ahí empezó a sufrir. Ahí empezó a decir, tengo hambre. No hay comida, solo hay golpe. Manasés dice que fue puesto ¿en qué? En angustias. Hay muchos jóvenes que cuando tienen que esperar una enfermedad, escuchen, tienen que esperar que los padres mueran. Tienen que esperar estar en lo profundo de una crisis. Tienen que estar en angustias. ¿Para qué? ¿Para qué? Manasés dice que estaba en angustias, estaba con hambre, ¿qué será de mi familia? Ya, estoy aquí encerrado. Y un día Manasés dice, ¿qué hizo? Oró. ¿A quién dice? A Jehová, su Dios. Yo no sé cuántos años había pasado, desde los 12 años hasta el tiempo que Manasés estaba en la cárcel. Ponle 10 años. 10 años sin orar. ¿Cuánto tiempo no oras tú, querido joven? ¿Por qué no oras? Estaba yo en un campamento hace algunos años y me tocó dormir en una carpa con 2 jóvenes. Y había un jovencito a mi lado y yo hice mi oración para dormir. Y le pude oír la oración. Y hermano, seguimos conversando y de pronto, ya la oración, ya hermano.
Y entonces yo sentía que no quería orar. Y seguimos conversando y ya voy, ora, porque había más confianza, ¿no? Le dije, ora. Y ahí se levantó, hizo su oración. Y después me dice, hermano, hace 3 años que no oro. Y él tenía entre 15 a 16 años. O sea, que a los 13 años más o menos fue la última oración que él elevó a Dios. Hoy te pregunto, ¿cuánto tiempo no oras? Porque una cosa es que tú ores en el culto familiar, una cosa es que tú ores aquí en la casa de Dios. Pero otra cosa es que tú ores cuando estás en angustias. Otra cosa es que tú ores cuando estás en tu cuarto. Y a veces sientes el deseo de orar, Señor, quiero hablar contigo. Pero dice que Manasés no había orado mucho tiempo. Y ahora ahí con cadenas tuvo que juntar su mano. Se arrodilló, dice, ante Jehová, su Dios. Pero ¿cuántos años él había dicho? Ese no es mi Dios. Baal es mi Dios. Aser es mi Dios. Pero en angustias oró. ¿A quién? Querido joven, así te vayas de la iglesia, yo te quiero decir que Jehová, ¿qué es? Es tu Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jehová es tu Dios. Y no solamente esto. ¿Y cómo oró? Humillado grandemente en la presencia de ¿quién? ¿Puedes repetir la última parte? En la presencia de Dios, de sus padres. Si algo yo le agradezco a Dios es porque yo lo conocí a través de mis padres. Yo desperté en la iglesia con 7 años y desperté gracias a mis padres. Y una cosa es la experiencia que tienen muchos jóvenes que conocieron a Dios cuando fueron jóvenes o fueron adultos. Pero otra cosa es cuando tú conociste a Dios a través de ¿quién? A través de tus padres. Y ese es el Dios que nunca te va a dejar. Por eso dice que Manasés se acordó y dijo, ¡ay, Dios de mis padres! ¡Claro! ¿Quién era su padre? Ezequías. Y una vez, cuando estaba en angustia, dijo, yo me acuerdo que mi papá cuando era niño, él me habló, que una vez también los asirios vinieron para tomarle prisionero. ¿Y mi padre qué hizo? Dice que él oró al Señor, y al día siguiente, ¿qué hizo el Señor? Mandó un ángel, y 180,000 asirios, todos murieron. Ese es el Dios de mis padres. Y él habrá dicho, yo acá encerrado en una cárcel por los asirios. ¿Y cómo es que mi padre oró y fue liberado? ¿Y acaso yo no puedo orar? Querido joven, tal vez te olvides de orar, tal vez no sientas la necesidad de orar. Pero el día que estés en angustias, ¿qué tienes que hacer? Dobla tus rodillas y humíllate grandemente ante la presencia de ¿quién? Del Dios del Dios de tus padres. Yo trato de imaginarme a este hombre en la cárcel. Las rodillas no están acostumbradas ya a orar. Él dobla sus rodillas, se acuerda del Dios de sus padres y empieza la oración. Ahora también en el cielo es otro escenario, porque dice la palabra de Dios que hay ¿qué cosa? Grande gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y yo creo que no solamente los hijos de Dios, sino también aún los pecadores tienen ¿qué cosa? Un ángel de la guarda. Y ustedes se imaginan cuando este Manasés dobla sus rodillas, ¿qué hace el ángel? Dice la hermana White, ¿qué hacen los ángeles? ¿Qué llevan de nosotros? Nuestros pedidos, llevan nuestras súplicas y lo presentan ante el Padre. Después de muchos años este ángel va a subir al cielo. ¿Y qué va a llevar? Va a llevar la oración de Manasés. Y claro, en el cielo hay un pedido grande, ¿no? Por los enfermos,
los ancianos oran por sus hijos, pero este ángel va al cielo y es un caso de emergencia. Hay miles de pedidos, pero este ángel va y directo hasta el Señor. Señor, Manasés ha orado. ¿Cuánto tiempo duró el Señor en atender esta oración? Yo digo, a veces el Señor es un poco injusto, ¿no? Porque hay oraciones que te demoran 3 años, 2 años, 5 años, 6 meses. Pero cuando Manasés, el hombre, el rey más impío, oró al Señor, ¿qué pasó? Dice que, hermanos, esa oración fue atendida de inmediato. Y habiendo orado a él, me gusta esa palabra, fue, ¿qué cosa dice? Atendido. El día que tú ores y estés en angustias, ten la certeza que esa oración será atendida. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Yo tal vez estoy hablando a un joven que hoy está acá, tal vez está luchando en su vida espiritual y tal vez quiera irse de la iglesia. Pero aunque te vayas de la iglesia, el Señor nunca se va a apartar de ti. ¿Cuántos lo creen así? Manasés dice que su oración fue atendida. ¿Qué hizo Dios? Dios dice que escuchó su oración y lo restauró a Jerusalén. Pero no dice el medio, no importa eso, cómo Dios lo hizo. A lo mejor como Pablo y Silas, ¿no? Que estaban en la cárcel, ¿y qué pasó? Dice que un terremoto pasó y las puertas se abrieron. Yo no sé qué medio usó Dios, o tal vez se olvidaron la puerta abierta, o tal vez vino un grupo a rescatarle. No sé la manera de Dios, pero un día Manasés se da cuenta, ¿y dónde está nuevamente? Está nuevamente en su reino, está con su esposa, sus hijos, sus amigos. No hay las cadenas, no hay los grillos aquí en la nariz. Está nuevamente la comida abrigada, está en la cama que dormía. Y cuando ve todo